Buenas tardes. Vamos en esta ocasión en nuestro video 4 de qué podemos hacer en Edmodo. Vamos a crear pruebas y cargar pruebas. Tal vez este es uno de los elementos importantes en el trabajo con Edmodo y pues que para muchos en este momento es una actividad nueva. La idea es que en Edmodo nosotros podemos crear nuestras pruebas, nuestros ejercicios de evaluación y Edmodo nos permite o nos presta unos recursos bastante sencillos de manejar y que nos permiten hacer unos ejercicios de evaluación muy sencillos pero muy prácticos a la hora de que se hacen y a la hora en que los chicos la responden. ¿Qué es importante tener para la evaluación? Para la evaluación es importante tener listo para en aras del tiempo, tener listo el cuestionario que se va a realizar, tener listos los recursos que se van a utilizar y les digo ya entonces cómo hacemos una prueba. Para elaborar una prueba ingresamos al curso donde la vayamos a crear y en el más donde colocamos asignaciones hacemos clic. Cuando hacemos clic en este más encontramos una opción, la tercera opción que dice crear prueba. Vamos a hacer clic en crear prueba. Cuando le decimos crear prueba nos va a mostrar la siguiente ventana. Lo primero que nos va a pedir son los detalles generales de la evaluación. Entonces vamos a mirar qué se coloca acá. Título de la prueba. Entonces vamos a colocarle aquí ejemplo. Ejemplo de prueba. Listo. Las instrucciones. Entonces lo que le decimos a los chicos que hacen cuando empiezan a realizar una evaluación. Entonces leer con atención cada pregunta y seleccionar la respuesta que considere aceptada. Punto. Listo. ¿Qué opciones nos da Edmodo para que ellos puedan responder su evaluación? Nos da un tiempo límite para responderla. Entonces, ese tiempo límite es el tiempo que le damos a él para que responda la evaluación. Entonces yo le puedo decir que tiene 60 minutos para responder la evaluación o dependiendo pues del tipo de evaluación que vayan a colocar, ustedes le pueden decir por ejemplo que tiene 30 minutos para hacer la evaluación. Esos 30 minutos, ¿cuándo corren? Corren desde el momento en que el estudiante activa la evaluación y la comienza a responder. Él le va mostrando un reloj donde le va diciendo el tiempo que tiene para responder. Entonces, este tiempo hace referencia a la duración que va a estar activa la evaluación para que él la pueda estar resolviendo. Ahora encontramos aquí tres botones que son importantes saber para qué nos sirven. Este que siempre está chuleadito, mostrar resultados al estudiante al terminar. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para que cuando el chico termine de hacer su evaluación y la envíe, automáticamente Edmodo le manda la respuesta. Entonces le va a decir, por ejemplo, que si eran 10 preguntas y tuvo 8, entonces le va a decir 8 de 10. Tuvo bien 8 respuestas de 10 o 5 respuestas de 10. Depende de lo que él haya contestado. ¿Qué dice acá en esta segunda opción? Bloquear después de la fecha límite. En el caso de las evaluaciones sí es importante colocar una fecha límite y bloquear para que no la puedan abrir después, aunque pues eso ya depende de la decisión que tome cada profesor. Y este último punto sí es muy importante. Este último punto, que dice preguntas aleatorias, es muy útil en una evaluación de este estilo porque nos permite que al darle esta opción aquí, nos permite que si hacemos 10 preguntas en la evaluación,
él a cada estudiante le presente la evaluación en diferente orden. Entonces le cambia el orden a las preguntas, le cambia el orden a las opciones de respuesta y eso hace que pues evita de cierta manera que ellos se copien de una pregunta a la otra únicamente con el número y la opción de respuesta, porque pues Edmodo se las cambia de un estudiante al otro. Entonces después de que marcamos el tiempo que dejamos que le muestre el resultado al final, las preguntas aleatorias, entonces pasamos a la parte que corresponde a hacer las preguntas. En la parte izquierda de la ventana, después de que colocamos los detalles de la prueba, le decimos preguntas de la prueba. Le hacemos clic a preguntas de la prueba y él me empieza a presentar pregunta por pregunta. Vamos a hacer en este momento un ejemplo de los diferentes tipos de preguntas. No significa que cada evaluación tenga que tener una pregunta de cada tipo, sino que pues aprendemos a manejar los tipos de preguntas y ya cada uno decide si por ejemplo hace toda la evaluación de falso y verdadero o hace toda la evaluación de opción múltiple o combina unas preguntas de una y otras de otra, depende de lo que cada uno quiere evaluar. Entonces, lo primero que hacemos es, opción múltiple nos dice acá, hacemos clic en la flechita y él nos muestra los 6 tipos de preguntas que tiene Edmodo. Entonces tiene preguntas de falso y verdadero, de opción múltiple, de respuesta corta, de rellenar los huecos, de unir y de respuesta múltiple. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Empecemos con falso y verdadero. ¿Qué nos muestra acá el falso y el verdadero? ¿O cómo se llena esta parte? Aquí coloco donde dice texto de la pregunta, coloco la afirmación que quiero que el estudiante analice. Nos podemos dar cuenta aquí que la evaluación tiene la posibilidad de que le adjuntemos archivos, es decir, que si queremos que responda falso o verdadero a una afirmación, que lo saque o que lo lea o que lo busque en un archivo que se le adjunta o en un video que queremos que vea o agregando algún documento que tengamos guardado en la biblioteca. En este caso no voy a adjuntar ningún archivo, eso ya pues cada uno mira si lo necesita. Yo tengo aquí ya las preguntas organizadas porque es mucho más fácil tenerlas organizadas y después copiar y pegar que irlas haciendo sobre la marcha. Entonces es mejor tenerla organizada. Entonces yo tengo acá una pregunta de falso y verdadero que dice, el hardware es la parte lógica del computador. Yo la voy a copiar y la voy a poner en el texto de la pregunta. Entonces control V. El hardware es la parte lógica del computador. En la parte de abajo, como me dice que la pregunta es de verdadero o falso, yo tengo que dejarle a Edmodo la respuesta acertada marcada para que cuando el chico responda, Edmodo sepa cómo le tiene que calificar. Entonces, si yo digo que el hardware es la parte lógica del computador, eso es falso. Entonces, aquí donde dice respuesta correcta, yo marco la que es correcta para que Edmodo me la tenga guardada y cuando el chico responda, le califique. Listo. Aquí me dice qué valor tiene cada pregunta. Entonces, si yo le voy a dar un valor de un punto a cada pregunta para que todas sean iguales. Aquí, en la parte de abajo, encuentro un botón que dice añadir nueva pregunta. Si yo ya tengo esta primera pregunta completa, ya le adjunté lo que le vaya a adjuntar, si le voy a adjuntar que no es absolutamente necesario, solo si cada uno considera que le puede ayudar adjuntándole algún archivo, pues lo hace. Entonces le digo añadir nueva pregunta. Cuando yo le digo añadir nueva pregunta, está guardando los cambios, listo, me aparece la pregunta número 2. Por defecto me deja verdadero o falso por si yo voy a hacer toda la evaluación de verdadero o falso. Pero como vamos a hacer un ejemplo de cada tipo de pregunta, entonces me voy a pasar a la opción múltiple. Cuando yo le doy opción múltiple me cambia la estructura. Entonces yo qué le digo acá, opción múltiple le tengo que dar una pregunta y le tengo que dar opciones de respuesta. Entonces, en este caso yo le voy a decir, un ejemplo de software es, esa es la pregunta. Entonces coloco el texto, un ejemplo de software es,
Igual puedo adjuntarle a cada pregunta los archivos que considere y coloco las respuestas que yo tengo acá. Entonces voy a copiarlas todas para no estar cambiando de documento cada rato y las voy repartiendo acá. Entonces, le voy a decir Control X, en la primera le voy a decir que el ejemplo es Word, en la segunda le voy a decir que el ejemplo o que la respuesta es teclado, en la tercera le voy a decir que la respuesta es mouse, y fíjense que aquí solamente me tiene 3 opciones de respuesta y yo quiero colocar 4, entonces le digo añadir otra respuesta. Coloco la otra respuesta y ya tengo 4 respuestas para que él responda. Entonces la pregunta dice, un ejemplo de software es Word, teclado, mouse o monitor. La respuesta correcta es Word y dejo seleccionada la respuesta correcta, marcándola para que Edmodo sepa cuál es la respuesta correspondiente. Listo. Terminé. Igual me dice que esta pregunta también tiene un valor de 1 punto. Entonces ya tengo una pregunta de verdadero y falso y ya tengo una pregunta de opción múltiple. Le voy a decir entonces ahora que me añada una nueva pregunta. Él va guardando los cambios y ya me añade la pregunta. Vuelve y otra vez por defecto me deja la opción que coloqué en la pregunta anterior. Le voy a decir que respuesta corta. Esta respuesta corta, a diferencia de las otras, no se le da al estudiante las opciones de respuesta, se le pueden adjuntar. Es la única tipo de pregunta donde hay que leer lo que el estudiante respondió para saber si lo que escribió está bien o no está bien. Entonces voy a decir que la pregunta es esta. Entonces, control respuesta corta se llama este estilo de pregunta. Entonces coloco aquí la pregunta y dice ¿por qué se necesita el sistema operativo en un dispositivo informático? Sencillamente él va a responder lo que considere como respuesta acertada. Añadir nueva pregunta. Guarda los cambios y ya me coloca la pregunta número 4. Vamos a cambiar la opción de respuesta corta por rellenar los huecos. Cuando yo digo rellenar los huecos, él me da aquí la instrucción. Use los guiones bajos para especificar dónde desea que aparezca un espacio en blanco en el texto a continuación. Entonces yo cojo el texto, yo ya lo tengo acá con los espacios en blanco que quiero que me queden, y lo voy a colocar aquí. Miren que aquí ya le coloqué yo. Si hablamos de, estamos haciendo referencia a la parte física del. Un ejemplo es él, y ahí están las líneas para llenar. Él me empieza a preguntar, me coloca en la parte de abajo, igual tiene la opción de adjuntar y en la parte de abajo me dice respuestas. Como es para rellenar, yo tengo que decirle a Edmodo qué es lo que tiene que escribir el niño en cada uno de los cuadritos que le dejé. Entonces, si hablamos de, aquí la respuesta correcta sería hardware. Estamos haciendo referencia a la parte física del, la respuesta completa sería, o la respuesta correcta sería, del computador. Y un ejemplo es el mouse. Claro que en este caso pues se puede prestar para dar otro tipo de respuestas. Bueno, ahí sí es un error mío, entonces dejémoslo únicamente con 2, porque si no el ejemplo sí puede ser mucho más amplio. Entonces voy a quitar esta parte y lo voy a dejar únicamente con 2 respuestas, a ver si me lo acepta únicamente con 2 respuestas. Listo. Ya. Los estudiantes deberán responder en el orden exacto para que la pregunta se marque como correcta. Listo, también vale 1 punto. Y ya tenemos entonces, primera pregunta de verdadero y falso, segunda pregunta de opción múltiple, tercera pregunta de respuesta corta, cuarta pregunta de rellena los huecos. Entonces ahora vamos a añadir una pregunta, son 6 tipos de preguntas, y vamos con la quinta. La quinta dice la opción de unir. Unir quiere decir que yo voy a tener 2 columnas, una con unas palabras y al frente
con la respuesta con la que la tiene que relacionar. Entonces vamos a hacer acá hardware, parte física del computador, control C, me voy para acá y escribo hardware, control V, y quito acá esta parte física del computador y la pongo al frente. Esa es la respuesta correcta con la que la tiene que unir. Luego aquí le digo software, parte lógica del computador. Por eso les digo que es mejor tener el cuestionario listo, porque eso nos evita tiempo, nos ahorra tiempo. Y la última que vamos a colocar para relacionar, sistema operativo, control C, la traigo para acá, la coloco aquí, listo. Esa es la forma correcta como él las tiene que relacionar. Si yo quiero colocar más, sencillamente le digo añadir respuesta y le voy colocando más opciones con más definiciones para que las pueda colocar. Si no, pues sencillamente la dejo ahí. Se pueden proporcionar respuestas adicionales para incrementar la dificultad de la pregunta. Eso ocurre cuando, por ejemplo, a este lado yo le coloco 5 opciones y a este lado 6, para que le quede crearle algún tipo de dificultad en la selección de la respuesta correcta. También vale un punto. Listo. Añadir nueva pregunta. Ya la guardó. Y nos queda la última opción de respuesta, que es respuesta múltiple. ¿Cuándo es respuesta múltiple? Cuando se hace una pregunta y esa pregunta tiene dos respuestas acertadas de un grupo de 4 o de 5. Entonces vamos a mirar en este caso, dijimos que íbamos a colocar ejemplos de sistemas operativos son. Copiémosla toda para no devolvernos. Control C. La ponemos aquí. Texto de la pregunta. Y quitemos las respuestas de aquí. Entonces el texto de la pregunta me quedó ejemplos de sistemas operativos son. 3 puntos. Son. Y vengo a colocar las respuestas aquí. Entonces aquí voy a colocar Linux, aquí voy a colocar Android, aquí voy a colocar Excel y en el último, como no tengo más espacio, le tengo que decir que me añada una respuesta, coloco la última. Listo. No significa que siempre tenga que tener 4 opciones de respuesta, sencillamente tenemos es que decirle que me coloque la respuesta, pues las opciones que tenga de dónde escoger. Entonces voy a marcar las dos posibles respuestas que son acertadas aquí, las otras dos no las marco porque no son. Y le digo que me vale un punto. Hasta aquí ya tenemos un ejemplo de cada tipo de pregunta. Fíjense que aquí él me sigue diciendo que puedo añadir más preguntas porque depende del estilo de pregunta que haya escogido y si voy a hacer todas o 10 preguntas o 20 preguntas, depende de lo que yo quiera hacer en la evaluación. Entonces vamos a dejar esas 6 preguntas con un modelo de cada uno de los tipos de preguntas. Aquí ya le puedo decir yo que me muestre una vista previa de cómo es que va a quedar la evaluación. Esta prueba tiene errores que deben ser corregidos antes de poder tener una vista previa. En la pregunta 5, miremos a ver qué pasa en la pregunta 5. No le puse el texto de la pregunta unir. Entonces, unir la palabra de la izquierda con su definición en la columna de la derecha. Claro, si no le digo que tiene que hacer, pues no lo va a hacer.
Listo, entonces ahora sí, vista previa. Vamos a ver cómo nos muestra. Aquí esperamos a que cargue la vista previa. Se demoró. Esperemos un momentico. Ahí está. Entonces aparece pregunta número 1, un punto, el hardware es la parte lógica del computador para que él marque verdadero o falso y le dice siguiente. Aquí arriba me va mostrando el relojito con el tiempo que le queda y cuántas preguntas ha contestado de toda la evaluación. Bueno, así se van a ver todas las preguntas. Entonces le voy a decir cerrar vista previa. Listo. Ahora ya, tengo las preguntas, ya están aquí, ya tengo los detalles de la prueba, ya hice lo que necesito hacer y entonces ahora me voy a decirle asignar. Cuando le digo asignar, entonces me está preguntando la fecha, cuándo va a ser la presentación de la evaluación. Digamos que vamos a hacer la evaluación el 14 de abril y le digo asignar. Más bien, que tiene tiempo hasta el 14 de abril para presentar la evaluación. Entonces dice, asignado con éxito. Esta prueba está ahora disponible, nombre de la prueba, ejemplo de asignado hasta la fecha, asignado a gestiones no entendidas. Listo. Y ya está la evaluación puesta aquí. Entonces dice, ejemplo de evaluación, no me quedó completo, pendiente hasta el 14 de abril, 6 preguntas, 30 minutos, leer con atención cada pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la forma como asignamos la evaluación. Ahora tenemos que mirar cómo la ve el estudiante y cómo la responde el estudiante. Entonces salgo de mi perfil. Este video es el más largo dado que tenemos que explicar cada tipo de pregunta. Entonces voy a entrar a mi perfil de estudiante. Y el estudiante recibe la evaluación de la siguiente manera. Entonces dice, ejemplo de evaluación, gestiones modo. Entonces dice hacer pruebas, 6 preguntas, 30 minutos, leer con atención. El estudiante va a encontrar este botón que dice hacer pruebas. Él abre. Y le dice, ejemplo de evaluación, gestión, instrucciones. Leer con atención cada pregunta y seleccionar la respuesta que considere acertar. A hacer la prueba. En el momento en que él dice hacer la prueba, le comienzan a correr los 30 minutos que le dimos para evaluar. Entonces, un ejemplo de eso, fíjense que nosotros pusimos como primera pregunta la de verdadero y falso. En este caso, como es aleatoria, él me mandó a mí como primera pregunta esta. Un ejemplo de software es Word, teclado, mouse, monitor. Entonces vamos a decirle que es Word. Ya respondí, me voy a la siguiente. Siguiente pregunta es la de unir. ¿Cómo se dice? Unir la palabra de la izquierda con su definición de la columna. Arrastra y suelta las opciones de respuesta a su respuesta coincidente. Entonces dice hardware. Él viene y busca aquí cuál es la respuesta de hardware. La encontró, la arrastra y la pone donde le corresponde. Listo. Software. Software es la parte lógica del computador, la arrastra y la pone donde le corresponde. Y sistema operativo, software básico para la gestión, la coloca donde le corresponde. Listo. Siguiente. El hardware es la parte lógica del computador, ¿verdadero o falso? La respuesta es falso. Siguiente. Ejemplos de sistemas operativos, entonces me aparece Linux, Android, Excel, Internet. Respuestas correctas, Linux, Android. Siguiente. Aquí él me va diciendo, ya le quedan 28 minutos, ya respondió 4 de 6. Pregunta 5. Rellena los huecos. Si hablamos de, estamos haciendo referencia a la parte física del. Si hablamos de hardware, estamos haciendo referencia a la parte física del computador. Listo. Siguiente.
¿Por qué es necesario el sistema operativo en un dispositivo informático? Es necesario para que el equipo funcione correctamente. Punto. Bueno, entonces dice que ya terminó, ya respondió 6 de 6. Terminó de responder, él puede devolverse previo y empezar a revisar si lo que contestó está bien o no está bien. Cuando ya esté seguro de que contestó, entonces le dice enviar prueba. Todas las preguntas respondidas, seguro de que quieres enviar la prueba, enviar. Listo, él ya le envió. Entonces, revisar prueba. Cuando él ya, como le dijimos que él viera el resultado, entonces le vamos a decir que revise la prueba. Y él le va diciendo cuáles estuvieron correctas, cuáles no estuvieron correctas. Esta que dice sin evaluar es la respuesta corta que el profesor decide si se la vale o no se la vale. Entonces aquí él ya puede ver, puede cerciorarse si de lo que respondió está bien o no está bien y pues le va diciendo ya su calificación. Cerrar. Esa es la manera como el estudiante recibe su evaluación. Voy a cerrar mi perfil. Me voy para el perfil del docente. Ya casi vamos a acabar. Listo. Vamos aquí, podemos verla a través de progreso, a ver si nos la deja ver. Gestión el modo. No nos ha puesto la evaluación acá. Miremos acá en clases. Gestión el modo. Listo. Aquí aparece ya una entrega. Listas para calificar, una prueba, calificar las pruebas de tus estudiantes. Aquí me aparece ya la estadística. Y vamos a mirar estudiantes. Olga Muñoz, Angélica, calificar la evaluación. Aquí está, calificar. Entonces ya lo que yo empiezo a mirar es si la evaluación está correcta, si no está correcta, y le voy colocando el comentario, respondiste bien, o pues lo que cada uno le vaya a colocar, hasta que termine de revisar todas las preguntas. Si está correcta, entonces coloco la siguiente, reviso, está correcta. La tercera que está sin evaluar, entonces le voy a decir que está correcto, y listo. Y ya tengo todas las preguntas corregidas. Listo. 3 de 3, tengo todo corregido y ya puedo decir que el estudiante obtuvo 12 de 12 y por lo tanto yo ya le puedo dar o le puedo asignar una calificación. Esta es la manera como se evalúa cada una de las actividades relacionadas con la evaluación, que me permite revisarle su trabajo. Entonces aquí ya voy a encontrar en la planilla de calificaciones que él obtuvo 12 de 12. 12 calificaciones. Este mismo 12 de 12 le va a aparecer a él, al estudiante, en su respectiva evaluación. Ya después, en la planilla de progreso, este 12 de 12 ya lo vamos cambiando nosotros pues por la calificación. 12 de 12 implica que tuvo todo bien, sacaría 5 y se va cambiando por la calificación correspondiente. Esta es la manera como se hacen las evaluaciones en Edmodo. Espero pues que la explicación haya sido clara y espero sus comentarios con respecto a este tema. Muchas gracias.